todos, ¿cómo están? Bienvenidos otra vez a Epicentro. Esta es nuestra edición número 28, la última edición del año, y junto a Gregorio Lanza, como ustedes ya saben, vamos a recorrer los últimos acontecimientos de la actualidad y lo más importante que ha ocurrido en Bolivia estos últimos 7 días. Gregorio. Hola a todos los que nos ven en la noche en Bolivia y en el exterior, y que tengan un muy buen año 2021. Hemos denominado nuestro programa de hoy de la siguiente forma. Candidaturas cerradas, porque ese es el tema central sobre el que vamos a conversar en los próximos minutos con Gregorio Lanza. Sin embargo, existe esta otra noticia que ha sido la que ha llamado la atención en las últimas horas. Se ha producido sorpresivamente el nombramiento, el cambio en el nuevo alto mando militar, que por otro lado también se han manifestado públicamente enfatizar su interés por esclarecer los casos de Sacaba y Sencata. Sí, y un dato más, el discurso del nuevo comandante de las Fuerzas Armadas fue bastante apegado a lo que ha sido tradicionalmente en la época de Evo Morales, que el país ha recibido grandes recursos por la nacionalización de los hidrocarburos y que el proceso de cambio, etcétera, etcétera. El dato es que hay una presión sobre las Fuerzas Armadas, pero también producto de una presión sobre el propio gobierno de Arce. Evo Morales se ha pronunciado repetidas veces sobre el tema y la necesidad de que haya una investigación minuciosa de lo que han significado los enfrentamientos y las muertes de Sacaba y Sencata. En ese sentido, creo que este cambio está dando esa señal a los movimientos sociales, a todos estos actores radicales. El gobierno está haciendo y va a investigar y encontrar a los culpables de esas muertes. Va por ahí, es una presión que no es lo mejor para la democracia, porque en definitiva se debe respetar el rol institucional de las Fuerzas Armadas y no, como ha sido en los 13 años de Evo Morales, de ponerla al servicio del régimen de Evo Morales. En ese sentido, creo que no es una buena señal, Jorge Luis. Y así como hemos mencionado ese cambio sorpresivo en las últimas horas, pues estos son tiempos de candidaturas. Y un tema central de las postulaciones es precisamente la incursión de muchos periodistas, presentadores de televisión, líderes de opinión, que han decidido ingresar a la arena política. En el caso concreto de José Gariáñez en Santa Cruz, Pedro García también en Santa Cruz, el mismo Juan Carlos Arana en el caso de La Paz. Tenemos el caso en Cochabamba del presentador Perrogón y también el periodista Farfán en el caso de Yacuiba. Y entonces se inicia la polémica respecto a la participación de los periodistas en la arena política. Y, por supuesto, existe la corriente de opinión que plantea y dice, esta es una ida sin retorno, porque ingresar al campo de la política es perder el principal capital que tiene el periodista o el comunicador, que es precisamente su credibilidad. Gregorio. Independencia, yo diría. ¿Y cuál tú crees que es la causa de estos ingresos en la política? ¿Será que ya no hay políticos creíbles tampoco? Claro, podríamos decir de repente, Gregorio, que existe una crisis de liderazgos. Y frente a esta crisis de liderazgos emergentes en todo el territorio nacional, muchos periodistas o líderes de opinión se han visto tentados por fuerzas políticas que han decidido impulsarlos.
y muchos de ellos creen que tienen posibilidades para ocupar, ¿no? Ya sea la silla edil o la silla de la gobernación. Sin embargo, habrá que medir con mucha precisión y con mucho cuidado si realmente tienen posibilidades. Hay discursos que terminan siendo hasta preocupantes de muchos de ellos, ¿no? Un solo comentario con relación a las posibilidades de estos periodistas, y es porque conozco el caso de La Paz. Arana no tiene ninguna posibilidad, ninguna. Es más, él ha sido un funcionario en el gobierno de Áñez, ha estado al servicio de Áñez, y creo que eso lo inviabiliza. Y más allá de que no es conocido en ese ámbito. Pero el segundo elemento y más importante es que hay nuevos liderazgos. Lo que pasa es que los viejos políticos no quieren perder el control de sus partidos, de sus siglas, y en el fondo hacen un cambalache. Ya, yo te doy la sigla y tú participa en las elecciones y a ver si ganamos algo los dos. Creo que no hay una visión de construir verdaderos partidos políticos que tengan líderes que confían en una visión de país, en una opción para ofrecer al electorado, ya sea de centro, de derecha o de izquierda. Y creo que eso también está demostrando la profunda crisis del sistema partidario. Pero de que hay nuevos líderes, hay. Y más adelante vamos a hablar del caso de Bacopa. Sí, y por otro lado también aparece, ¿no? El periodista Gary Áñez en el caso de Santa Cruz, que era muy interesante en términos de su discurso, de su participación mediática. Y él ha anunciado que va a mantenerse, a pesar de su candidatura, en los medios de comunicación donde estaba habitualmente y lo veíamos habitualmente. Es decir, va a seguir siendo candidato y va a seguir haciendo periodismo, cosa que parece absolutamente, ¿no? Contradictoria. Sí, es difícil. Yo creo que los resultados electorales los van a poner en su lugar a estos periodistas que piensan que por haber utilizado los micrófonos y haber logrado cierta credibilidad, hoy en día pueden dar ese salto. Creo que no es el momento de ese tipo de cambios, sino más bien de construcción de nuevos liderazgos que salgan desde las bases. Sí, y bueno, así como hemos comentado el caso concreto de varios periodistas que están intentando hacer política, en el caso de La Paz ha sido todo un remesón, ¿no? Un tending topic, el tema de la alianza que impulsó a Albarracín, a la candidatura de Waldo Albarracín, con quien tuvimos la oportunidad de conversar en días previos, y la alianza no duró, parece que más de una semana, porque Sol.bo decidió romper la alianza y salirse de esta postulación e ingresar con un candidato propio, con el señor Álvaro Blondel, a quien estamos viendo en imágenes. Jorge Luis, si tú te acuerdas, en la entrevista con Waldo Albarracín, una pregunta que le hice era justamente con relación a las desinteligencias, a las fisuras que habían entre los partidos que lo acompañaban. Ya se había reflejado eso en la presentación de la candidatura. Por un lado salió un diputado de Comunidad Ciudadana anunciando de una manera muy fría, muy aislada de que era el candidato de su partido, Waldo Albarracín. Inmediatamente Revilla sacó una imagen, una foto mucho más presentable de la candidatura de Albarracín y posteriormente tuiteó Medina. Y eso ya estaba mostrando estas fisuras y yo le pregunté a Waldo y su respuesta fue: yo tengo experiencia en lidiar con problemas más serios que esto y creo que voy a poder enfrentarme a los políticos o tomarlos a los políticos. No pudo. Y al final salió diciendo que Revilla le jugó sucio. Y efectivamente jugó sucio. Revilla y el Solvo se ha convertido en un grupo de poder, en una secta de poder que ha manejado la alcaldía por 13 años y que si bien tuvo un comienzo positivo en la línea de Juan del Granado, siguieron haciendo obras, se ocupaban de los detalles de la relación con la población, en los últimos años fue un desastre la gestión de Revilla. Y bueno,
Ahora tenemos que repite lo que hizo con Comunidad Ciudadana a medio cruzar el río. Dice, yo no cruzo el río, está muy espeso, váyanse ustedes, métanse en lo hondo. Creo que esta actitud de Revilla lo que hace es debilitar la candidatura de Waldo Albarracín. Sin embargo, también es otra posibilidad que Waldo se inyecte de valor y entre a dar la pelea para ganar las elecciones, porque al final uno entra a una elección para ganar las elecciones, porque cree que la propuesta que tiene es la mejor, en este caso, para el municipio de La Paz. Esperemos y le deseemos suerte a Albarracín, que va a tener que disputar con contendores de mucho peso, como son, por un lado, el Negro Arias y por otro lado, César Dogbailer. Pero no te olvides también, Gregorio, que en las últimas horas Albarracín anunció que si su candidatura no es la que tiene mayor posibilidad, se estaría bajando también de su posibilidad de ser alcalde de La Paz. Bueno, no es la mejor manera de comenzar la carrera, pero también, y esperemos que puede ser una muestra de desprendimiento, en definitiva es el voto de la población que va a escoger a quiénes son los mejores candidatos, las mejores personas, hombres o mujeres, que representen a La Paz. Pero que a propósito, no hay ni una mujer que se la postula para alcaldesa de La Paz, que sería bueno, y sería bueno ahora que venga ese aire fresco a la ciudad de La Paz. ¿Será que la ciudad de La Paz es más conservadora? El Alto le está dando una lección con la presencia de Eva Copa, que representa no solamente a las salteñas, sino tal vez a los paseños. Es hora que La Paz sea representada por gente del Alto. ¿Por qué no hacerse esas preguntas, Jorge Luis? Porque los liderazgos de la ciudad de La Paz, de esta capa señorial de la ciudad de La Paz, ya sea Solbó, Revilla, ya sea el Tuto Quiroga, ya sea Doria Medina o el propio Carlos Mesa, creo que ya responden al pasado. Sí, interesante lo que planteas, Gregorio, porque realmente no existe ni una sola candidata mujer en la actualidad para dirigir la alcaldía de La Paz y tampoco la gobernación. No están postulando en ese sentido. Y si somos, digamos, un poco más precisos, y podríamos hacer otro cruce con el tema indígena. ¿Qué pasa con el tema indígena en la ciudad de La Paz? Tampoco existe un candidato que sea estrictamente ligado ¿no? al tema indígena. Ahora, eso puede tener una respuesta porque en La Paz se siente más una ciudad mestiza, ¿no? Y es, efectivamente en los cordones es donde existe comunidades, ¿no? Son mucho más interculturales, de origen aymara. Pero creo que en La Paz hay un corazón de La Paz de clase media mestiza y ese va a definir, pero en ese corazón de clase media mestiza habían, creo, personalidades que se han visto en estos últimos días. La propia candidata senadora por Comunidad Ciudadana, Cecilia Requena, es una personalidad con mucho manejo de los temas que hacen a la ciudad, al medio ambiente, y que tranquilamente podría haber sido una candidata que refresque la política en La Paz. Gregorio Sol.bo y Luis Revilla, tantas metidas de pata en este último tiempo. Estamos hablando del epílogo de Sol.bo y de Luis Revilla en el escenario político, por lo menos paseño. Todavía tiene una ventaja y es el control del aparato municipal. Habrá que ver cómo le responde el control del aparato municipal y a partir del cual puede articular con prebenda y clientelismo con algunas juntas vecinales. Sin embargo, creo que la percepción de la mayoría de la gente, y veremos seguramente en poco tiempo encuestas, es que esa política, la política de no hacer obras, de no hablar con la gente, de que hayan cosas muy turbias en el manejo de la administración municipal, no le hace bien ni a la ciudad de La Paz, y la gente de la ciudad de La Paz rechaza. La gente de la ciudad de La Paz está cansada del autoritarismo, del clientelismo y de la corrupción. Y a propósito de lo que estamos comentando, el mismo Waldo Albarracín se pronunció y mencionó que Revilla jugó sucio, ¿no? Y que a partir de eso ocurrió todo lo que sabemos con la presentación de su propio candidato por parte de
sol.bo. En el caso del Sí, Alto, ¿qué dejemos ocurre? eso. Perdón, sí, en el caso del Alto, acaban de confirmar la expulsión de Eva Copa de la regional del Alto del Movimiento al Socialismo. Pero Jorge Luis, eso es lo de menos, lo de menos. No tiene importancia que 4 empleados de Evo Morales le expulsen a Eva Copa. Eva Copa es una mujer que ha demostrado valor, que durante la huida de Evo Morales y cuando los dirigentes se metían en las embajadas o se escapaban del país, Eva Copa ha dado la cara junto a un conjunto de senadores mestizos indígenas, hombres y mujeres, ha afrontado los problemas, ha ayudado a la pacificación del país, pero también le ha dado una dura batalla a Áñez. Entonces, es una mujer que sabe de lo duro que es ese proceso, toda su trayectoria como dirigente estudiantil en UPEA, como vinculada a muchos sectores que hacen obra social, está mostrando que es una mujer que tiene principios y que tiene valores. Esperemos que no se convierta en un liderazgo autoritario, pero yo creo que va por buen camino. Pero más importante que ello es que ha tenido el valor para enfrentarse a la cúpula masista, a Evo Morales, que Evo Morales es el ejemplo del autoritarismo, del machismo y es misógeno, el odio contra las mujeres. Y por eso creo que la decisión de Eva ha sido difícil, la hemos visto en las pantallas llorando, pero además ha dicho, yo no me he alejado del MAS, el MAS mí, hay unas cúpulas que quieren dirigir y ha sido hábil porque no se ha dirigido a Evo Morales para no chocar directamente con este hombre. Pero creo que esa es la buena noticia para la paz, de que hay un nuevo liderazgo en el Alto y que esperemos ayude a mitigar los conflictos, a que el Alto se una con la paz para que construyamos un departamento de la paz que compita con nuestros dos grandes contrincantes, el trópico de Cochabamba, desde donde toma las decisiones, y Santa Cruz, donde hay una poderosa élite que quiere y con toda legitimidad también gobernar el país. Entonces, la paz merece y merece construir sus propios liderazgos para potenciar el crecimiento y compartir un desarrollo con el conjunto de los departamentos del país. La postulación de Eva Copa, Gregorio, marca otra fragmentación dentro del propio MAS. Estamos hablando de otro grupo, de otra corriente al interior del masismo que se está intentando desmarcar, o más bien Eva Copa forma parte de uno de los grupos y de las facciones que ya conocíamos que existen dentro de la estructura masista. En el MAS hay dos grandes corrientes, más allá que hayan subgrupos y todo ello. Las dos grandes corrientes son el pasado autoritario, que en los primeros años se hicieron transformaciones importantes y se desarrolló un proceso de inclusión de la población mestiza indígena. Y más allá de Evo Morales, en el caso del el Malcu fue uno de los actores muy importantes de la insurgencia campesina aymara y que permitió esa incorporación y esa inclusión al Estado nacional de los sectores aymaras. Pero Evo Morales estuvo en ese periodo, pero después terminó enfermo, como dice Rafael Puente. Es decir, Evo Morales ya no piensa en el país, ya no piensa en la gente, solo piensa en sus intereses y en seguir mandando. Entonces, creo que es el fin de ciclo de Evo Morales. Y hay la otra corriente en el MAS, que es una corriente muy importante que está liderada parcialmente por David Choquehuanca, que es la corriente que ha planteado al país reconciliación nacional, que es fundamental cohesionar nuevamente a la sociedad y permitir a partir de eso un desarrollo que enfrente este momento a más tan crítico como es la pandemia. Y esa corriente que refleja las condiciones actuales de este siglo XXI y la crisis de la pandemia es la que poco a poco se va a ir imponiendo. Ya nadie quiere el dedazo en el MAS. Es el caso de Potosí. Y yo termino mi ejemplo con esto. En Potosí, si tú te acuerdas, en Betanzos fue Evo Morales, primero quería imponerlo a un empresario minero, Orlando Careaga, para gobernador.
les rechazaron las bases. Después lo impuso a un tal Mamani y salió corriendo Evo Morales. Las bases en ese Congreso aprobaron a Chambi, a un señor, a un campesino Chambi. Y Evo Morales no aceptó esa decisión. Finalmente se inscribió en Potosí con la sigla de el AS de René Joaquino. Se inscribió con ese partido. Entonces, estamos viendo que con diferentes caras, diferentes imágenes, formas, va a aparecer esta tendencia que además incuba la otra, que es la renovación. Los que han estado 13 años en el poder y a veces sin hacer absolutamente nada y sin saber nada, ya tuvieron su parte. Ahora corresponde a las nuevas generaciones en una época donde la mayoría de la población es mayor de 15, está sobre los 15 hasta los 30 años, es decir, en edad de trabajar y quiere empleo. Entonces, hay estos factores que son sociológicos y también políticos que están marcando un nuevo momento en el MAS. Bueno, el candidato a la alcaldía confirmado por el MAS es precisamente Ratuki, ¿no? Ratuki. Y a propósito de la candidatura del MAS, una de las principales concejales postuladas es nada más y nada menos que Vilma Lanoca, quien fuera en la anterior gestión de Evo Morales su ministra de Culturas. Lanoca es un personaje funesto. Primero tiene que rendir cuentas de cuál fue su papel en la quema de la alcaldía del Alto. Ese es un primer tema que algún día se va a saber. ¿Te acordarás? Antes del año 15, el año 16, en febrero del 16 hubo la quema de la alcaldía del Alto que tuvo y cobró 4 víctimas, muchos heridos, y eso hizo alguien desde el poder, desde el Estado central. Y ahí hay que preguntarse cuál fue el rol de Lanoca. La señora fue además, es muy cercana a Evo Morales, en realidad es una soldado, es soldada de Evo Morales y efectivamente es de mucha fuerza, muy agresiva y es por eso que la ha puesto Evo Morales para que justamente dé la batalla contra Eva Copa, pero no tiene el talante, la altura, la capacidad. Es una señora que no tiene esa capacidad. Entonces, con razón, mucha gente en el Alto del MAS se ha movilizado protestando y yo creo que al final va a haber un voto castigo contra Ratuki. Ese va a ser el resultado de toda esta decisión nuevamente equivocada de Evo Morales. Y en el caso concreto de Zacarías Maquera, que fue confirmado como candidato para el MAS en el Alto, sabemos de su pasado, ¿no? Su vinculación con el exalcalde Patana, en el caso del Tiene Alto. un proceso pendiente de 20 millones de bolivianos, que al final nunca se lo investigó, y es efectivamente del grupo mafioso de Patana. Y así como esas candidaturas están ya presentes, otra de las grandes sorpresas ha sido la postulación de Yanine Áñez, la expresidenta, que ha decidido correr por la gobernación en el Beni. Jorge Luis, yo no quiero comentar mucho acerca de la señora Áñez. Creo que tengo sentimientos encontrados por todo lo que ha significado el rol de ella, pero además de su gobierno, que ha sentado las bases para una mayor polarización, ha seguido los mismos viejos hábitos prebendales y corruptos de los 13 años de Evo Morales. Pero, ¿por qué crees tú que se presenta la señora Áñez en el Beni? Bueno, yo creo que el primer elemento es que de esa forma va a intentar eludir un probable proceso judicial que se le intente imponer por su gestión en el anterior gobierno. Ese es un primer elemento. Y un segundo elemento es porque le ha visto con un gran interés, igual que su grupo que la acompañó y la apuntaló, y la asesoran erróneamente otra vez para hacerle creer que puede ser gobernadora del Beni. Habrá que recordar también como un antecedente interesante, Gregorio, que todos los involucrados o los más importantes
personajes que han acompañado la gestión de Áñez ahora están también candidateando. Entonces la tienes a la misma Áñez, luego lo tienes a Arias, luego lo tienes al Tata Quispe. Sí, eso nos genera una percepción decepcionante de los políticos, que a veces uno puede llegar a pensar que esta gente ha estado en el gobierno y se ha extendido tanto y ha hecho plata para seguir en la política y candidatear. Eso es decepcionante y tal vez lo menos que hubiera hecho la señora antes de presentarse es decir cuáles son sus responsabilidades y decir al país, discúlpenme, me he equivocado en esto y en esto. Y no de como ahora dice, no creo que mi gestión haya sido tan mala. O sea, que ha sido mala. Ya, por lo menos eso lo reconoce. Pero vamos, señora, yo creo que merece que se disculpe ante el país por lo que ha hecho mal. Eso creo que hubiera sido una buena señal, por lo menos. Y claro, esperemos la respuesta que el electorado le dará, ¿no? A ella y a los actuales postulantes en diferentes lugares de Bolivia a propósito de las elecciones que vienen a continuación. El otro gran tema que ha ocupado la atención, como no puede ser de otra manera, es el rebrote del COVID-19 en Bolivia. Y a propósito de aquello, el gobierno del presidente Arce ha confirmado hace pocas horas la adquisición de la vacuna rusa Sputnik 5 y más de 5 millones de vacunas estarían llegando al país y las primeras 6,000 dosis de aquellas llegarían el próximo mes de enero. ¿Y cuál es tu percepción de por qué además contratar a Sputnik en el marco de esta competencia entre diferentes empresas? ¿Cómo estás viendo, Jorge Luis? Es curioso, Gregorio, porque existe una, podríamos denominar la guerra de las vacunas a nivel global, a nivel mundial. Entonces, no solo están laboratorios comprometidos, sino gobiernos que están detrás de las vacunas. Y nos encontramos con que Pfizer es la que tiene la mejor efectividad científicamente comprobada con un 95%. Tienes la otra vacuna que es la de Moderna con un 94%. Y luego viene, en términos de efectividad, la de Oxford AstraZeneca con casi más del 91%. Y en la última, en términos de consideración de efectividad, es precisamente la rusa, la Sputnik 5, que alcanza el 91% de efectividad. Pero Jorge Luis, tú has dado en el clavo al comienzo y has dicho, estamos en medio de una guerra de vacunas, guerra de empresas, guerra de transnacionales. Y por eso yo debo comenzar diciendo a los que nos escuchan que yo no creo en los grandes laboratorios farmacéuticos, son muy tramposos. En realidad su objetivo fundamental no es curar a la gente, es hacer y ganar plata. Ese es su objetivo fundamental. Y entonces a partir de eso, en mi percepción, es que hay toda una campaña propagandística para decirte, a nivel científico ya está comprobada que esta está en nivel 10, está en 9, está en 8 y la rusa en el último. Yo no creo, porque además se ha probado en el tema del COVID que ha habido una serie de trampas como investigaciones equivocadas que salieron en grandes revistas científicas, porque hubo toda una confusión y al final se tuvieron que disculpar. Ya no me viene a la memoria el nombre de todo ese escándalo que ha habido y guerras de unos contra otros. Uno de los más afectados fue el científico francés que propugnaba el uso de una medicina basada en propiedades contra la malaria. Entonces, yo creo que estamos enfrentados a ese escenario y sí, habrá que estar vigilantes, que ojalá los costos sean lo más transparentes posibles y que en definitiva creo que todas ellas van a tener un cierto nivel de efectividad. Y yo digo a la gente de entrada, para que sepan quién está hablando esto, yo tomo como una medida que es preventiva, yo tomo ivermectina. Cada 2 meses, regularmente, mis 2 tabletas de ivermectina. Porque también hay estudios que dicen que eso te genera una serie de defensas contra el COVID. Entonces, yo creo que estamos en un mar de historias, pero que
al final va a ser bueno que llegue la vacuna y la gente se vaya a vacunar. Creo que eso va a ser importante. Que eso también estará en veremos, ¿no, Gregorio? Porque existen dos elementos adicionales para tomarlos en cuenta. El primero de ellos, el gobierno actual de Arce se estrella contra la ineficiencia y la poca capacidad de gestión que habría tenido el gobierno de Áñez para la contratación de una determinada vacuna. Sin embargo, sabemos a ciencia cierta que hubo ciertos acercamientos en el gobierno de Áñez con la vacuna de Oxford y AstraZeneca, que hace pocos días, en realidad hace pocas horas, acaba de ser confirmada como aprobada por el gobierno británico para su uso. Pero ¿y dónde está lo más interesante de aquello? Si hacemos una relación de costos, la Sputnik 5 por dosis está costando alrededor, por la confirmación del mismo ministro Pozo, ministro de Salud de Bolivia, $9.5 por dosis. Necesitas 2 dosis de la Sputnik 5. ¿Sabes cuánto cuesta una dosis de la Oxford AstraZeneca? $3.5. Hay mucha diferencia, Vaya, ¿no? ese es un buen dato. Ese es un buen dato y efectivamente hay mucha diferencia y habrá que ver si este gobierno que ha tenido un acercamiento con el gobierno ya me confundiste hace rato con Con el gobierno de el Argentina, gobierno. en realidad, ¿no? El último acercamiento con el gobierno de Argentina para posibilitar la compra de la Sputnik, que es el gobierno ruso, ¿no? De los que están Definitivamente. Y entonces promocionando. veremos si esos acercamientos permiten además tener a precios más competitivos y yo me quedo ahí. Habrá que confirmar esa noticia que si la dio el ministro tiene que tener algo de verdad y esperemos nuevamente que en una situación de crisis como la que atraviesa la economía boliviana, que este año ha reducido en 8% el Producto Interno Bruto, no se cometan más hechos de esa naturaleza. Creo que la población no va a perdonar a ningún gobierno que siga cometiendo hechos ilícitos y que siga habiendo corrupción a esos niveles superiores. Sí, y esperemos que esto no se convierta en otro caso como los que hemos conocido con relación en el COVID en el gobierno de Áñez. Recordarás tú el caso Respiradores 1 y el caso Respiradores 2, que hasta el momento no sabemos en qué está. Así es, y que terminó de hundir al gobierno de Áñez. Correcto. Bien, y así como hemos revisado la actualidad de los últimos hechos más importantes, como siempre también en el programa, revisamos las caricaturas y hay una caricatura muy especial que por primera vez la va a comentar Gregorio. Sí, porque me gusta. Esta caricatura me gusta porque me parece muy expresiva de una realidad que hay en este momento en el país. Y es que los diferentes departamentos están pintados de colores diferentes y el propio proceso electoral municipal va a reflejar eso. Ya no vamos a tener un azul en 7 departamentos o en el 80% de municipios, porque además ese azul ya no es azul. Hay azul cristalino, hay azul más bajito, hay uno que se acerca a celeste, entonces ya es diferente, pero para mí este mapa nos da a entender un otro tema, que en definitiva este país es de grandes regiones y que debe transitar de la autonomía al federalismo. Creo que ese es el futuro del país y por eso esta caricatura me ha gustado, porque alumbra el futuro del país. Claro, y además ahí vemos, Gregorio, también en el arte del genial Abecor, varios bolivianos y bolivianas en el territorio nacional intentando hilar el tejido social, de repente lo vemos todavía como fragmentado a nivel nacional. Y la última caricatura que hemos rescatado es la obra de Javier Menchaca, que como siempre también destacamos a propósito de la finalización de esta gestión 2020 y el personaje político del año que debería haberse como acostumbraba, como se acostumbra a mencionar cada cierre de gestión. Se iba a plantear al presidente Arce o a la elección presidencial como el tema más importante.
Y surgió otro que ocupó ese lugar de privilegio. Y todos ya saben que es el sillazo, ¿no? La silla azul que estaría ocupando ese primer lugar como personaje político del año. Y lo vemos ahí curiosamente, ¿no? De forma muy gráfica, tal como lo expresa Javier Menchaca en su arte. Recomendar a todos, por favor, que en estas fiestas de fin de año, si es que ustedes tienen algo programado, no olviden usar barbijo y en lo posible tratar de cuidarnos. Nos cuidamos entre todos y vamos a salir adelante. Gracias a todos por compartir con nosotros en la gestión 2020 con Epicentro. Gracias, Gregorio, que tengas un lindo fin de año y un próspero 2021. Gracias a todos, felicidades.